continuar con nuestra adoración a Dios y por favor vamos a buscar el canto número 132. Canto número 132. Entonemos. Tiernas canciones, alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Entonemos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos darte por tu amor, por tu bondad, por estos momentos, nuestro Dios, que estamos pasando de regocijo, nuestro Dios, al rendirte adoración a tu gran nombre.
Damos gracias, Dios, porque podemos estar juntos como pueblo tuyo, llevando a nuestro Dios estos cantos de alabanza. Y en este momento, Padre Celestial, estamos preparándonos también para recibir la exhortación de tu palabra. Rogamos, por favor, Padre, nos ayudes, podamos estar listos y concentrados para recibir el consejo de tu palabra, que nos des entendimiento y sobre todo una buena disposición, humildad, nuestro Dios, para recibir tu palabra tal. Bendice nuestro Dios, a nuestro hermano Hugo, y ayúdale, Padre, por favor, en lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros. Así, Padre, bendícenos a cada uno, en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En clases o en las predicaciones anteriores he hablado acerca de la iglesia ideal, la iglesia la cual es ejemplo para todas las iglesias del Señor que están distribuidas en todo el mundo. No solamente en los tiempos en los que Pablo escribió esta carta a los Efesios, sino en todas las épocas, en todos los tiempos de la historia. Y es la iglesia tal como Dios la mira, tal como debería de ser todas las congregaciones en el Señor. Y en la mañana nuestro hermano Wally oraba para que tengamos siempre el deseo de aprender de la palabra, porque el enemigo está tratando de hacernos caer. Y en esta hora, ¿verdad? En esta mañana nuestro tema es vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Y nuestros textos van a estar en el capítulo 6 de Efesios, y del versículo 14, el versículo 10 en delante, hasta el versículo 20. Entonces, la iglesia en Éfeso es una iglesia ideal, así como la ve Dios. Y así deben de ser las iglesias del Señor en toda la humanidad, en todo el mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos que él está escribiendo esta carta desde la prisión, ¿verdad? Y en los 3 primeros capítulos da la doctrina. Y luego viene la aplicación, como también el hermano Toño oraba hace unos momentos, de que lo que escuchemos lo llevemos en nuestra mente, en el corazón espiritual, que es nuestra mente, y que podamos vivirlo. Así como decía o como escribía el sumo sacerdote Esdras, ¿verdad? Cuando regresó del exilio, ¿verdad? Y dice la escritura en Esdras 7:10, Esdras 7:10, y Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para vivirla, para enseñarla. Pero ahí lo que llama la atención es para vivirla. Y esto es lo que el apóstol Pablo aquí está escribiendo y exhortando a la iglesia a través de todos los tiempos, para que pongamos en práctica esta exhortación, este mandamiento que nos da, cuando nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, allí el apóstol Pablo, con estas palabras, está transmitiendo un mensaje, ¿verdad?
acerca de, o ese pensamiento acerca de la dispensación evangélica que se ha expuesto a los gentiles, en toda la grandeza de el ministerio de reconciliación que hace nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y esta disposición, ¿verdad?, pues exime a los gentiles de pecado cuando aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Ya los judíos, recordemos la iglesia que el Señor estableció, al principio fueron puros judíos allí en Jerusalén, ¿verdad? Judíos de todo el mundo, no solamente de Palestina, sino de todo el mundo de aquel tiempo, y se ha incluido en el plan de Dios todos los gentiles, es decir, todos nosotros. Entonces, eso nos absuelve de faltas. El Evangelio, cuando lo aceptamos, nos absuelve de todas las faltas, con las cuales el apóstol pues decía que nosotros, o el gentil, no tenía ningún derecho de ello. No estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y no podían venir a Dios hasta que el Evangelio les fue predicado, ¿verdad? Y el apóstol traza las primeras cualidades o los principales rasgos de la vida cristiana. Era necesario, ¿verdad?, que ninguna persona pensara que con el solo hecho de haber oído el Evangelio, de haberlo aceptado, ya la tenía todo asegurado. Es decir, ya no era necesario hacer más cosas, sino que ya tenía la salvación y por tanto no debería de preocuparse. Y es por esto que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está exhortando, ¿verdad?, dice, la meta no se ha alcanzado. Todavía entramos en el camino y estamos luchando, preparándonos para entrar en la vida eterna. Así como el pueblo de Dios, cuando salió de la esclavitud de Egipto, marchó durante 40 años para entrar en la tierra prometida. Aunque sabemos lo que ellos hicieron durante el camino, hablaron en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de las leyes, de los sacrificios, estaban en contra, y Dios les castigó a que peregrinasen toda su vida hasta que perecieran todos los mayores de 20 años, que había salido de Egipto. Entonces la meta no se ha alcanzado. La lucha cada día es necesaria. Y el apóstol nos previene, ¿verdad?, y nos dice dónde está la fuente de donde viene esa fuerza con la cual podemos resistir al enemigo. Dice allí el versículo 10, Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces de allí viene el poder de su fuerza. En Romanos capítulo 1 y versículo 16 y 17, cuando Pablo escribe a los romanos y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y es poder de Dios para salvación, ¿verdad?, para salvación, ¿verdad? Entonces, es necesario que estemos prevenidos, es necesario que sepamos de dónde viene esa fuerza, y es necesario, ¿verdad?, que seamos dirigidos en nuestros pensamientos a los enemigos, ¿verdad?, que hay o que describe el apóstol, que son los que nos están atacando
cada día. Pablo nos muestra también, no solamente nos muestra el enemigo, sino que nos muestra el auxilio y las armas con las cuales nosotros nos vamos a defender. Y son armas con las cuales el cristiano vence, puede vencer. Hermanos míos, una vez más, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo va a poner ahí dos contrastes, ¿verdad? Todas las acechanzas del diablo y, por otro lado, toda la armadura de Dios. Cuando nos preguntamos por qué predicadores, por qué hermanos, por qué oficiales de la iglesia caen, se regresan al mundo, Pablo nos está diciendo esto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que con tener 2 o 3 armas de las que va a mencionar el apóstol Pablo son suficientes, ¿verdad? Y ahí está el error del cristiano. Y es atraído y seducido y se aleja de Dios, ¿verdad? Entonces, está primeramente el enemigo. Efesios 6:12, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí el apóstol Pablo está hablando de los enemigos que tenemos constantemente, día tras día. Día tras día están esas luchas, ¿verdad? Y principalmente el área de la lucha es en nuestra mente y por supuesto también en la actitud que tenemos para con la iglesia, para con Dios mismo, para con el hombre en general que no ha aceptado aún a Jesucristo, ¿verdad? Pero esas son las luchas en las cuales los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, que están en las regiones celestes, ¿verdad? Recuerden ustedes ahí en Efesios capítulo 2 y versículo 2, en el 1 dice que Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos todos nosotros, ¿verdad? Pero Él nos dio vida. Estábamos separados de Dios por causa del pecado, pero Él nos dio vida cuando aceptamos a Jesucristo. Y dice en el versículo 2, en los cuales esos pecados y delitos, ¿verdad?, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad?, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Ahí está la lucha. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, con estos enemigos que nombra el apóstol Pablo, nos presenta una idea, o nos da una idea del poder del reino del mal, del demonio. Nos da una idea o nos da la realidad de su acción, de su obra, ¿verdad?, que no está limitada a ningún lugar especial en el mundo, ¿verdad? Y eso
esos son los verdaderos enemigos que el cristiano tiene. ¿Cuáles son esos? Una vez más, se los voy a repetir: potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y a las huestes espirituales que están en las regiones celestes, ¿verdad? Y que están atacándonos cada vez, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está diciendo: no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino contra, en las escrituras, enumera todos estos cuatro principales que presenta el apóstol Pablo. Pero vamos a ver: carne y sangre, ¿verdad?, significa en las escrituras la naturaleza caída del hombre, en la cual reina el pecado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Recordamos cuando aún no habíamos obedecido el evangelio, a lo mejor lo habíamos oído, pero no lo habíamos obedecido, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, en esa naturaleza caída, reinaba el pecado en nosotros, ¿verdad? Y en la carne y la sangre, ¿verdad?, se nos presenta siempre Satanás un sinnúmero de tentaciones, muchas tentaciones, ¿verdad?, las cuales, si no tenemos armas para apartarlas, ¿verdad?, vamos a caer, ¿verdad? Entonces, Pablo considera la carne y la sangre como instrumentos ciegos de una potencia muy superior que el hombre, ¿verdad?, que es el demonio, ¿verdad?, que son los habitantes de su tenebroso reino, ¿verdad?, en el cual el apóstol describe como ángeles caídos. Pablo le da los mismos nombres a los ángeles que están con Dios y los ángeles caídos. Vamos a leer allí Colosenses 1:21 para mirar esto que estoy diciendo. Dice el versículo 21, estoy en Filipenses, Colosenses 1:21, dice, voy a leer desde el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, versículo 19, que en él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo, y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y luego menciona, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces aquí está diciendo esto el apóstol Pablo, y en el versículo 16, ¿verdad?, de este mismo Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y si regresamos allá a nuestro texto de Efesios 6, ¿verdad?, cuando menciona en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las cuales, en las regiones celestes. Entonces, Pablo se está refiriendo que esos enemigos son ángeles que cayeron, ¿verdad? Satanás, ¿verdad?, era un ángel, no sé, pareciera que era uno de los principales, ¿verdad?, y que se rebeló contra Dios, ¿verdad?, y fue expulsado de la presencia de él y arrastró todos, miles o una cantidad innumerable de ángeles, ¿verdad?, y son esos nuestros enemigos, ¿verdad?
Entonces, la carne y la sangre, Pablo entonces la considera instrumentos ciegos, ¿verdad?, de esa potencia superior, de esos ángeles caídos, de ese Satanás, ¿verdad?, que trata de hacernos caer y probablemente nos caigamos, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de nuestra situación, ¿verdad?, Él, nuestro Padre Celestial, nos perdona cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? Efesios capítulo 1 y versículo 21, nada más también para confirmar esto, ¿verdad? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es hablando el apóstol Pablo de lo mismo, ¿verdad? Entonces, las huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, equivalen a lo que está en Efesios 2:2, ¿verdad? Las que están en esa potestad del aire, ¿verdad? Con esto Pablo da esa idea mayor del poder del reino del demonio, ¿verdad? Su acción no está limitada entonces a ningún lugar especial de la tierra, sino en todo lugar, en todas partes, incluso aquí que estamos reunidos con mi iglesia, ¿verdad? También Satanás, no lo escuches, no escuches a Hugo, no escuches la lectura, no escuches a Toño, ¿verdad?, cuando trae su clase, ¿verdad? Y así que ese es el poder que tales son los verdaderos enemigos del cristianismo, y tal es el poder con el cual cada pecado que cometemos nos pone en contacto con esos enemigos que Pablo nombra aquí en Efesios 6, ¿verdad? Entonces Pablo ya nos presentó los enemigos. Ya hemos ampliado un poquito más a lo mejor nuestro conocimiento en cuanto a esto, ¿verdad? Pablo exhorta, ¿verdad?, para que nos dice que nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios, ¿verdad?, para que no seamos subyugados, ¿verdad? Tenemos que tener todas las armas defensivas y la arma ofensiva que Pablo nos va a presentar, ¿verdad? Entonces, el primer punto fue el enemigo, ya lo miramos. El segundo punto es la defensa. La defensa, versículo 13. Por tanto, dice o exhorta, nos manda, es un mandamiento, tomad toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo no es aquel en el cual tenemos la tentación o un problema que nos hace flaquear o una vanagloria, ¿verdad? El diablo nos presenta, nos da mira, con esto vas a estar bien delante de todo, delante de la iglesia, delante de la familia, delante de tus amigos, vas a estar en alto porque por esto o por aquello. Todo eso, las vanaglorias, ¿verdad?, es lo que también son las tentaciones, ¿verdad?, que a través de las Escrituras son puestas o son expuestas para que el hombre caiga. Incluso, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo mismo, Satanás le atacó con esos tres argumentos, ¿verdad?, que se encuentran desde Génesis 6, ¿verdad?, cuando
la serpiente le dice a Eva, ¿verdad?, el fruto que debe tomar y lo ve y es agradable a los ojos, es sabroso y además es bueno para ser como Dios, ¿verdad? Entonces ahí estaba los deseos de la carne, ¿verdad?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y todo eso hace caer al hombre, ¿verdad? Hace que pongamos a Dios en segundo lugar. Lo quitamos de que Él debe ser prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, debemos de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Dice aquí en el día malo, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Es decir, el día malo no es un día en especial, sino es toda nuestra vida. Toda nuestra vida es el día malo. Y aquí en Efesios 5:16, ¿verdad?, aquí mismo casi en la misma hoja, ¿verdad?, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, cuando está hablando de la santidad, porque Dios es santo, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, ¿verdad? Anden, condúzcanse en temor y temblor. Y en la mañana estábamos escuchando en la clase estos argumentos divinos, ¿verdad?, que debemos de tener. Debemos de andar en temor y temblor. No miedo, sino una reverencia, un respeto reverente a nuestro Padre Celestial. Ahí en la primera carta de Pedro también, y versículo 22, dice, vamos a ver, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Bueno, esto, vamos a ver, déjenme ver si es el texto que tengo anotado en mi mente. Dice el versículo 22, y voy a leer desde el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, debemos de actuar de esta manera, aprovechando bien el tiempo. Y luego dices, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos, vestidos de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera. Y luego el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué se ceñían el apóstol Pablo está describiendo el soldado que tiene allí enfrente, o que está amarrado o atado al otro extremo de la cadena en la cual se encuentra Pablo, ¿verdad? Es decir, el centurión aquel, o el soldado aquel, tiene la cadena en su mano, ¿verdad?, en una de sus manos, y luego en el otro extremo está el apóstol Pablo atado con ella, ¿verdad? Y lo está viendo, y la vestidura de estos hombres, ¿verdad?, de estos soldados legionarios, ¿verdad?, era una ropa holgada, ¿verdad?,
la cual impedía los movimientos cuando estaban en combate o cuando iban a marchar o cuando iban a un lugar a atacar o a defenderse, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Con el cinto se ceñían la ropa holgada, ¿verdad? Y del mismo cinto colgaba la espada, que era el arma ofensiva de los soldados, que va a ser también la espada, el arma ofensiva de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el cinto fija, aprieta, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad? En este caso dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y luego en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos conocer la verdad. Debemos de ceñirla en nuestra mente, ¿verdad? Debemos de tenerla y poderla aplicar. Recordamos el Salmo 119 y versículo 11, ¿verdad? ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes que dice? En mi corazón, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si tenemos la palabra con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener ceñidos los lomos con la verdad. El cinto, la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El hombre debe de obedecer la verdad. Si nuestra vida como cristianos nos dejamos arrastrar y flotar a todo viento de los deseos, de los pensamientos, ¿verdad? Vamos a caer. Pero si ceñimos nuestros lomos con la verdad, podemos estar firmes, podemos luchar, podemos recordar y podemos movernos libremente porque la palabra de Dios está, no le matasen, ¿verdad? Y dice, ceñidos vuestros lomos, vestidos con la coraza de justicia para proteger el corazón, para tener rectitud e integridad, porque la justicia de Dios, dice, vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo justicia. Y hallamos entonces gracia delante de Dios. Y el Señor no conoció pecado, pero la justicia de Dios nos hace que estemos bien delante de Dios. Romanos capítulo 8, pueden, si están apuntando textos, ¿verdad? Apunten Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, ¿verdad? Y la siguiente arma defensiva, dice, y calzado los pies, versículo 15, con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados, ¿verdad? Con el evangelio de la paz. Es decir, somos declarados inocentes delante de Dios cuando obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos paz para con el hombre, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, no lo voy a leer. Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 16. Y tenemos paz con nosotros mismos, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14, ¿verdad? Cuando dice, calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿verdad? El evangelio es
obras, ¿verdad?, de Dios que nos tranquilizan, ¿verdad? ¿Verdad?, que nos dan gozo. ¿Se acuerdan de el tesorero de Candace cuando se bautizó? Dice, y se fue gozoso por su camino, ¿verdad? Y Pablo les dice allí al Sanedrín, Pedro les dice al Sanedrín en el capítulo 3 y versículo 19, después de haberles predicado el Evangelio, en el versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tomad el escudo de la fe, es la otra arma, es el escudo correcto, no el cobarde. Juan 12, 42, 43 dice, algunos sacerdotes, levitas y demás creyeron, pero por miedo a los judíos y no querían dejar su situación, no lo obedecieron, ¿verdad? Entonces no vamos a leer ya esta cita, 2 Timoteo 1:7, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener que nos proteja la cabeza, el soldado, para que la palabra esté protegiéndonos a nosotros, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y Hebreos 2:12. Y por último, el arma ofensiva. Todo lo demás fue para defendernos, pero ahora tenemos que tener la ofensiva de atacar. Y esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, y Mateo, de Jesús, ¿verdad?, cuando Satanás dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y el Señor contestándole con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, estas es vestidos de toda la armadura de Dios, pero el apóstol, ¿verdad?, nos dice que debemos de tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 6, ¿verdad?, y versículo 18, ¿verdad?, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, pues por el cual soy embajador en cadenas, que con el denuedo hable de él como debo de hablar. Ahora, si tú no estás aún vestido de toda la armadura del Señor y quieres vestirte de ella, ¿verdad?, bueno, ven a Cristo, y la invitación es la predicación de la palabra. Cantamos un himno. Número 78. Número 78. Entonemos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid,
venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, hermano, que nuestros hermanos todos estén juntos aquí, alabando tu nombre y glorificándote, Padre Celestial. Para el mensaje que se ha predicado, Señor, al ser hijos tuyos, Señor, nos has dado tu palabra, nos has dado las armas, están en tu palabra para poder vencer, para poder estar firmes, estar fortalecidos en nuestra peregrinación. Hay iglesia, Padre Celestial, para comenzar nuestra carrera espiritual. Gracias por tu amor, gracias por tu Salvador, un Salvador que tú has proveído para nosotros, Señor. Bendice tu iglesia y el resto de este día que vamos a tener comunión unos con nosotros. Perdona nuestras faltas, te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.